Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy queremos comenzar el programa con una reflexión sobre nuestro compañero, nuestro colega, nuestro amigo Ricardo Rocha, quien por desgracia falleció este fin de semana. Ricardo fue un periodista que abrió en muchos sentidos brecha, generacionalmente hablando, le tocó incorporar nuevos criterios, fue corresponsal de guerra, un individuo siempre abierto a las nuevas propuestas de comunicación, un individuo muy profesional, y a ese individuo le debemos, aunque no lo reconozcamos, muchísimas cuestiones. Y se nos fue Ricardo, y lo vamos a extrañar. Hay un legado que deberíamos de valorar de Ricardo Rocha, y en fin, seguramente ahorita anda donde esté, detrás de la noticia. Hoy vamos a hablar de las elecciones también en el Estado de México y Coahuila, y tenemos nada menos y nada más que a Luis Carlos Ugalde, un gran especialista, expresidente del Consejo del INE-IFE, y queríamos preguntarte, Luis Carlos, ¿cómo viste el escenario en lo general? Has publicado excelentes reportes previos, pero ahora estamos en el día después. Pues yo creo que se trató, Carlos, Federico, de una jornada con un triunfo político claro de Morena, no hay duda, y que le empodera para poder generar la narrativa de que es imbatible, inevitable su triunfo en 2024. Dos, creo que para la oposición se trata de un balde de agua fría. Creo que la derrota hay que matizarla, pero es una derrota, y digo matizarla porque en Coahuila ganaron por 30 puntos de ventaja, y en el Estado de México remontaron una desventaja de 20 puntos a una derrota de 8.3. No es poca cosa. Por cierto, vale la pena decir que las encuestas fallaron tremendamente porque... Casi todas, pero muchas de ellas ayer mismo pronosticaban márgenes de 15 o 20 puntos, y eso hay que señalarlo, porque hay una sobreestimación del voto de Morena. Pero habiendo dicho eso, creo que ese es el tema, y creo yo que además, y para mí esto es lo más importante, creo que la apatía de la población en el Estado de México responde a un asunto de que no ven una razón de vida o muerte para salir a votar. Es decir, yo veo que la población está medianamente satisfecha con las cosas, con su gobierno, con la marcha de la economía, la esperanza y el humor social están en buen mood, y yo creo que ese tema hace que el discurso opositor no encuentre resonancia, porque pues la gente está razonablemente bien, y por lo tanto, ayer en el Estado de México, al menos donde el PRI y el PAN y algunas organizaciones civiles hicieron un gran esfuerzo para que la gente saliera a votar, no funcionó, y eso creo que es un tema importante. Ya tenemos datos por regiones, digamos. Por ejemplo, se tenía mucha esperanza, dado lo que sucedió en el 21, que la zona urbana de la Ciudad de México, la parte norponiente de la Ciudad de México, en el Estado de México, hubiera una participación por arriba del promedio. ¿Tenemos ya datos al respecto? Yo no los he visto todavía, Carlos, pero pues lo sabremos pronto. Bueno, de hecho, esos datos ya están en el sistema del Hay que agregarlos, pues. Pero yo no los he visto ni los he agregado. Pero en su conjunto la participación fue muy baja. Y muy baja respecto al pasado, sí, no solo frente a la expectativa. Fue el promedio histórico de los últimos 20 años, pero se redujo 4 puntos respecto a la elección de 2017. Exacto. Ahora, tú estabas tocando un tema que es central. Yo creo que algo similar también se vivió con la llegada de Vicente Fox. Es decir, cuando tú dices, lleva 90 años un partido político en el poder, hay que reemplazarlo, pues eso vende mucho. Porque fíjate qué contradicción. Bueno, pues los resultados, lo que tú decías, el humor social, la situación económica del Estado de México, pues no es mala. Y la gente dijo, ¿para qué? Y se quedó en su casa. Pues lo interesante es, había una narrativa que trataron de construir ambas partes. Lo que dijiste tú es cierto. ¿Qué narrativa dominó? Que hay que sacar a los priistas y poner a Morena porque las cosas funcionan razonablemente bien. ¿Qué trató de hacer la oposición? Que no lleguen aquellos porque son voy a caricaturizar, un peligro para México, y no fue suficiente. Y la pregunta es esa: ¿cuál es la narrativa que va a ganar de aquí al 24? Hoy parecería, como tú dices, que puede ganar esta narrativa, pero yo siempre he creído que los procesos electorales en un año es mucho. Y sí, yo creo que lo de ayer no pronostica el 2024, pero... Es un paso. Pero sí se puede repetir esto en 2024. No hay una alerta nacional
y por lo tanto, si la oposición no tiene un relato diferente y no tiene un candidato o candidata atractiva, esto puede repetirse sin duda. Yo quiero hablar del candidato, que esa es la clave. Hay muchas críticas y expos, siempre hay críticas, que había otros candidatos mejores. Yo no tengo idea porque no los conozco. Pero ciertamente el reto que tiene la oposición, porque también lo vimos en Coahuila, donde hubo un buen candidato, y el buen candidato pues fue capaz de ganar, y también si ves la participación fue más alta, de mover. Entonces no solo es el humor social, sino es la capacidad que un candidato tiene de construir un cuento, de construir un futuro, de construir por qué hay que salir por él. Y esa es una responsabilidad de la oposición, no del ciudadano, porque hay como mucha crítica, ciudadano, te quedaste en la casa. Bueno, ¿por qué no me pones algo interesante para salir? Así es, así es. Y ese relato, esa visión, esa transmisión de qué soy yo, que no es el de enfrente, eso no existe todavía en la mesa de la oposición. Y eso no es fácilmente construible, porque además el relato debe coincidir con el personaje y embonar. Y eso no está, salvo una o dos o tres personas que han alzado la mano, es un bien escaso. Así es que habrá que ver qué va a ocurrir, pero yo creo que si la oposición se agarran otra vez juntos, aunque hayan recibido este balde de agua fría, y el día de hoy anunciaron que van juntos, anunciaron que van a dar a conocer el proceso de nominación del candidato el 26 de junio, y ahí pues trataron de justificar los números de ayer. Pues creo que a pesar de todo eso es lo único que se puede hacer en la política como en el amor. Si te va mal, pues hay que otra vez intentarle hasta que salga. Entonces, pues veremos cómo ocurre eso. Un gran ejemplo de eso, que es López Obrador. Así es. Intentó, que esa es una de las grandes lecciones de López Obrador, que es la persistencia. Así es. Ahora, yo creo que hay un gran triunfador que se llama México, porque al fin y al cabo todos estos pronósticos de que de la propia Morena va a haber un fraude, va a ser imposible, se les cayó. No, circulaban unos opuestos, que Alejandra del Moral no iba a reconocer, que iba arriba, que también era una cosa preocupante. Y al final del día, bueno, pues fue un día bastante normal. Hubo incidentes muy aislados, se instalaron más del 99% de las casillas, el PREP funcionó. Y hay que recordar que estos dos casos fue producto de la posición de Pérez Dayán en la Corte, que dijo, perdón, pero estos dos estados van a elecciones con el esquema existente. Entonces yo creo que también ahora están en Morena en una situación difícil, porque pues si funcionó, ¿por qué hay que cambiar el orden jurídico que normó las elecciones ayer? Así es, y debo decir que funcionó porque coincidió quién ganó, quién perdió y el margen. Sí. Pero pensemos qué hubiera pasado si sale mucha gente a votar por Del Moral y hubiera ganado por un punto. En este momento estaríamos en un problema político en el país. Sí. O no, Fíjate que yo esa lectura, lo hemos platicado tú y yo. Yo creo que existe ese riesgo, pero precisamente porque se levanta tan bien el proceso, porque lo que construimos, tú lo viviste, desde entonces lo construimos tan bien. Es costoso decir que hubo fraude y es poco creíble y no tienes muchos mecanismos para validarlo y puedes tomar reforma y eso, lo hemos visto, pero al final no se movió el resultado electoral. Y un tribunal dice es fulano y hasta ahora no hemos tenido nunca una ocasión. No, pero sí hemos tenido un daño estructural que, por ejemplo, López Obrador causó entre 2006 y 2018, bueno, y 2023. Sí, claro. Lo sigue causando que ha atacado a las autoridades electorales que les ha prestado legitimidad. Lo que no sé si estaríamos, o sea, soy más optimista respecto a la fortaleza de las instituciones, a pesar de su dinamiteo largo en el tiempo. Pero yo lo que digo es que esta actitud responsable y que ayer, políticamente hablando, la elección terminó anoche. Y eso es algo muy positivo. Deseable. No hubiera ocurrido, creo yo, si el resultado hubiera sido más cerrado o si hubiera ganado el PRI en el Estado de México. Yo creo que hoy López Obrador hubiera dicho en la mañanera que hubo fraude y se robaron la elección. Es decir, el final feliz de ayer fue porque ganó Morena y porque el margen fue amplio, pero eso no siempre sucede. Es cierto. Sí, totalmente de acuerdo que es mucho más, es inevitable el final feliz cuando sucede esto. La pregunta es si hubiera sido cerrado. Yo tiendo a ser menos pesimista que tú. Ahora, mi argumento más bien es, ¿y ahora por qué hay que cambiar el orden que
pues funcionó ayer. ¿Qué van a hacer con la segunda parte? También por congruencia de la Corte. ¿Qué van a hacer con la segunda parte? Es un punto bien importante. Está pendiente. Está pendiente. Si la Corte no hubiera actuado como actuó, pues a lo mejor hubiéramos tenido un gran problema organizacional de legitimidad del proceso. Y supongo que es algo que la Corte tiene que valorar la ley y no los hechos, pero es algo que valida desde el punto de vista político el que fue la decisión correcta y que el gobierno tampoco la puede criticar, porque la derrota en Coahuila no se la pueden achacar a la ley. Ahora, ¿cómo están los tiempos? Porque ya también estamos antes de los 90 días, ya estamos en el periodo de los 90 días donde no puedes tocar. La veda de 90 días para no modificar una ley corresponde al Congreso, al Legislativo, no a la Corte. En realidad, el cambio ya fue hecho hace varios Antes del meses. tiempo. Lo que está ahorita la Corte es revisando si es válida o no. Entonces, si valida el plan B, la segunda parte, pues entrará en vigor. Yo creo que le va a invalidar, como lo hizo con la primera parte, y lo va a invalidar o la va a suspender en las próximas semanas. Y yo creo que vamos a llegar a 2024 con las mismas reglas del juego. Y yo creo que el nuevo gobierno de Morena, si gana la presidencia, se dará cuenta que no tiene mucho sentido esto. Y probablemente es de las cosas que se quedan ahí abandonadas, porque ayer les convino, fue funcional para lo que ellos querían. No veo razón para que eso vaya a ejecutarse o vayan a insistir en hacer eso. Es lo que creo. 3 minutos nos quedan. Yo creo que hay un ganador central acá, una ganadora que se llama Claudia Sheinbaum. Creo que hay un proceso abierto en Morena que ya nos dijeron se va a adelantar. ¿Cómo ves tú el proceso sucesorio, las corcholatas, las encuestas, los tiempos? Creo que López Obrador gana fuerza ayer para decidir quién es. Creo que Mario Delgado se fortalece. Creo que el costo de disentir de alguna de las corcholatas se eleva. No hubo razón para que lo hagan. Y yo creo que Morena inicia el proceso electoral en septiembre como la favorita para retener la presidencia. Yo creo que la elección se va a competir eventualmente. Yo creo que los números se van a cerrar. Y yo creo que la gran pregunta es la competencia en el Congreso. Yo no veo razón para pensar que Morena pueda arrasar como en 2018. Yo creo que va a estar más nivelado siempre y cuando la oposición, con todo el costo político de ayer y la mala marca que traen los partidos, yo creo que si hacen un buen proceso de nominación del candidato, pueden remontar, empezar razonablemente bien la temporada electoral. Pues Luis Carlos, podríamos seguir platicando, pero por desgracia el tiempo se nos fue. Mil gracias por haber estado aquí. Gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.